Bienvenidos a un nuevo video de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema de emprendimiento, innovación y un toque de creatividad. Hoy tenemos un invitado especial, Gabriel Peña, el creador de Repito y Repita. No solo es el creador de unas empanadas que conquistan tu paladar, sino que también es una empresa que le está dando la vuelta al tema de logística y sostenibilidad en el mundo de la comida. Vamos a descubrir cómo una idea que nació con masa y con sazón puede convertirse en un modelo de innovación. ¿Y qué papel juega la logística inversa en todo este proceso? Así que bienvenidos a este episodio, el cual promete sabor y aprendizaje. Buenas, Gabriel, ¿cómo estás? Hola. Entonces, si quieres, explícanos primero de qué trata la empresa. Bueno, Repito y Repita es una pequeña empresa de alimentos que produce tres líneas de productos. La primera es fritos, chips de papas, de plátano, yucas, chicharrines, tocinetas, y produce snacks de maní dulce y maní salado. Y una línea de horneados que produce brownies, galletería y tortas, y una línea de productos preprocesados, que es una masas para pan de yucas y masa para buñuelos. Ok. ¿Cuándo nació la empresa? La empresa nació en el 2014. Gabriel, ¿podrías decirnos cuál es la diferencia de tus productos a los demás? Bueno, Repito y Repita, de hecho se llama Repito y Repita porque la idea era que fuesen tan buenos los productos que la gente quisiese repetirlos. Claro. Y entonces estábamos pensando en varios nombres, y una de esas se llamaba DM2, porque el primer producto era snacks. Entonces la idea era que DM2, y era más o menos como el número así, DM2, pero luego empezamos, no, es que digamos que la gente repita y tal. Nuestro hijo estaba muy chico en aquel momento y empezó a cantar Repito y Repita, se fueron al mar y nos quedamos, entonces quedó Repito y Repita. Pues es un ciclo infinito de volver a repetir, Repito y Repita, se fueron al mar, Repito se ahogó, ¿y quién quedó? Repito. Repita. Repita. ¿Qué los diferencia? ¿Qué puedo decir? Digamos que yo soy industrial, entonces mi línea es volumen. Entonces fue concebido inicialmente como un negocio B2B. La idea era proveerle a otros para maquilarles, o sea, producirles a otros. Uno dice, ¿cómo hago volumen, pero que sea bueno, que no se pierda la calidad, porque son bastantes cosas? Y sobre todo que mantengan ese espíritu de ser frescos o caseros o artesanales, digamos así. Okay. Sí. ¿Cómo manejas la distribución en Repito y Repita? Bueno, depende. La verdad es que una cosa es pre y otra cosa es post pandemia. Claro. De hecho, eso es parte de los problemas. Pre-pandemia no era tan complejo porque nosotros éramos B2B y por ende teníamos muy pocos clientes. Teníamos unos 10 clientes. Entonces, esos 10 clientes habían dos modalidades. Uno de ellos tenía plata suficiente para mandarnos siempre sus vehículos, entonces no había problema. Y los otros, nosotros se los llevamos a sus centros de distribución. Sus centros de distribución no eran tan complejos porque eran B2B, pero eran entre empresas medianas, no era ninguna muy grande, por ejemplo Rumbos. Ellos ahí tienen, realmente es una bodega y uno llega y entrega, digamos, no es tan complicado. En otros sí nos piden que lo entregáramos en 2 o en 3 centros de distribución que tenían para sus locales, digamos. Pero insisto, no eran muy grandes. Entonces la distribución era, nuestra planta es en Chía, entonces pues el camello era ir a Bogotá y organizar ahí la entrega. ¿Qué pasa con eso? Nunca pudimos enviar nuestros productos a través de terceros porque no justificaba, digámoslo así. Entonces teníamos, los clientes más grandes tenían sus propios camiones, entonces llegaban, cargaban, tomaban el pedido y se iban. Y los otros relativamente reducidos, porque son productos perecederos, cuya característica principal es que eran muy frescos, por ende eran entregados en las siguientes 48 horas de haber sido elaborados. Ese era el truco. Y con los otros productos pasamos al B2C, que es un chicharrón horrible para los que somos B2B, pues porque no sabemos manejar eso. Y pues es duro porque es uno a uno.
Entonces, ahí sí tratamos de usar varios métodos, pero es difícil. Hasta que uno nos funcionó. Ah, bueno, teníamos un cliente chévere, ese no los conté, pero era chévere, porque tenía máquinas de vending. Él se quebró post pandemia. Era chévere porque a él teníamos que entregarle 3 veces a la semana en 2 lugares diferentes. Pero él nos encargaba unos paquetes más pequeños para él, sin etiqueta. Era marca blanca. Era más rápido. Sí, era más rápido, porque él tenía en cada uno de sus 2 centros tenía 4 camioneticas que se encargaban de cargar y llevar a cargar sus máquinas. Cargar sus máquinas. Ah, bueno, y por el lado de horneados, cuando entramos en el B2C se cerró Fríos, porque vender Fríos uno a uno, eso no es imposible, no hay manera. Entonces se cerró Fríos y nos quedamos solo con los horneados. Brownies, galleterías y tortas. Desde pandemia, o sea, ya 5 años así. Pandemia. Y entonces eso en B2C, yo le digo, se volvió muy, muy difícil hasta que uno encuentra un distribuidor. Entonces conseguimos una empresa que comercia dulcería. Y a ellos les llevamos los brownies y para nosotros es transparente lo que ellos hacen con los brownies. Una modalidad que probamos de distribución fue algo que en mi época de juventud, cuando tenía más o menos la edad de ustedes, hace 300 años, unos días de pedidos y unos días de entrega para distribuidores universitarios. Sí, entonces ellos piden hasta el jueves, se produce y el domingo recogen. Pero tienen que pagar anticipadamente y ellos se encargan de eso. Es duro. También lo cerraste. Lo que pasa es que sí, digamos, se volvió mucha competencia porque el problema es que ahora ustedes que son tan jóvenes son instagrameros. Entonces ahorita resulta que nos reclaman más que por la calidad porque no producimos contenido nuevo. Nosotros tenemos una cuentica en Instagram muerta, se llama Los Repitos. Es difícil porque la gente ahorita consume contenido, no consume productos, es terrible eso. Y lo otro es que producimos también lo que les dije, preprocesados, y es, dado que nos salimos de los fritos, yo siempre he querido volver al tema del volumen, porque es que los horneados sí se producen por volumen, pero es un producto perecedero. Cuando digo volumen me refiero a un gran volumen, pues producíamos bien, interesante, pero no tanto. Por ejemplo, en fritos, las unidades de los fritos son docenas, y uno de los trucos es que ofrecíamos docenas de 13. Ese es un gancho que se usa en el negocio. Cobramos la docena, pero recibe 13 productos y ahí está, digamos, una ganancia adicional. Entonces, para que entiendan más o menos la proporción, nosotros vendíamos en una semana el equivalente a unas 500 docenas, que no es mucho, pero nuestra plantica logró procesar más o menos en buenos tiempos 2 toneladas de papa y otras tantas de yuca y de plátano. No es mucho porque eso se lo come frito, le como en parpadeando. Pero pues bueno, para nosotros era bastante. En horneados difícilmente se llega a eso, difícilmente. En horneados también trabajando por docenas, sacamos para algunos cafés con su marca, pero no es tan fácil, y sacamos nuestra propia marca de brownies para que se ubiquen unas 500 unidades, pero a la semana. Unidades, no docenas. Es diferente, estamos hablando de unas 40, 50 docenas. Es un producto más de nicho, es diferente. Y entonces yo siempre con ganas de volver al mercado industrial, pues de volumen, entonces nos metimos a sacar preprocesados. Entonces sacamos masas de pan de yuca y masas de buñuelo listas. Listas para hacer de formas diferentes. Pero para época. No, buñuelos sí, pero pan de yuca siempre. Lo sacamos en tarros de helado plásticos. Esto es importante porque digamos que las bolsas de polipropileno que usábamos para los brownies, para los paquetes, usábamos un polipropileno de alta densidad, era complicado, eso no se puede recogerlo, es difícil, pero yo sé que eso se recicla para hacer madera plástica, los empaques flexibles, los de papa, los de salsas de tomate, todos esos paquetes flexibles, todo eso se prensa, se tiñe y se produce madera plástica. Pero los tarros de nuestros temas, exploramos diversos tarros,
entre otros unos que son, entre comillas, sostenibles desde el comienzo, porque son de cartón protegido parafinado o plástico, plastificado, pero termina volviéndose muy flexible y al final termina como desecho. Ok. Entonces, lo que hacemos, más que sostenibilidad o esto, buscamos que nuestros tarros sean reutilizables, que es una de las reglas. Hablando más como el tema de logística inversa, ¿cómo gestionan los residuos? Bueno, pues residuos realmente se producen unos orgánicos, que son las cáscaras de plátano, la papa no, porque la papa la freíamos con la receta que llaman casera, que son papa gruesa con cáscara. Plátano sobre todo, o de yuca, y eso tenemos, como yo nuestra planta queda ubicada en una vereda, entonces se las damos a una persona que tiene sus animales, caballos o vacas. Ok. Y los residuos plásticos realmente son muy pocos, pero pues tenemos el hábito de guardar los residuos plásticos organizados y clasificados para entregárselos a un reciclador. Eso es lo que hacemos. Hacia afuera, ya una vez llega el cliente, no, con toda honestidad les digo que no se puede reutilizar industrialmente empaques, por ende no. El masivo de paqueticos llega a nuestro cliente, los paquetes que antes salían, pues es masivo, eso no hay forma de recuperarlo. Claro. Y los tarros, que son lo único que hay algo de trazabilidad, por eso optamos por la reutilización en casa y no por otra cosa. Hemos tratado de hacer campañas para que la gente los use de materas o los use como la coca del almuerzo, porque son sólidos, o sea, son empaques que sellan bien, o sea, son tarros que sellan muy bien. Entonces son reutilizables en las casas, pero no más que eso. Bueno, Gabriel, pues actualmente la sostenibilidad es como un elemento clave en cualquier negocio y nos preguntamos si han pensado en alguna estrategia como para implementar como este factor, pero sin afectar la rentabilidad de la empresa. Bueno, la sostenibilidad, pues digamos, es un aspecto muy importante. Desafortunadamente, como muchos otros, se vuelven de moda, entonces ahorita todo el mundo quiere ser sostenible, casi sin ningún propósito real, simplemente como porque es fancy o porque en teoría vende más. Como por publicidad. Entonces hemos descubierto primero que realmente la mayoría de la gente no consume más algo solo porque sea sostenible, sino porque el producto verdaderamente le gusta. Si además es sostenible, pues qué bueno. Entonces, ¿qué prácticas de sostenibilidad podemos hacer nosotros como una pequeña empresa? Pues bueno, podemos, por ejemplo, hacer buenas programaciones de la producción para aprovechar las fuentes de energía y editar maquinaria produciendo. Por ejemplo, cuando producíamos freídos, ustedes entenderán, nosotros tenemos unas freidoras de 180 litros de aceite cada una y elevar la temperatura de 180 litros de aceite hasta 220, que es más o menos el momento en el que se carga el aceite, se carga la papa o el freído, y luego baja a 170 y se mantiene en 170 grados más o menos por 20 minutos más o menos. O sea, hacer esa escala, pues toca programarse bien, porque no podemos prender las máquinas para elevar el aceite para producir 50 kilos, no se puede, no da. Es muy, digamos, elevar la temperatura hay que tratar de aprovecharla al máximo, digamos así. Entonces, esa es una de las decisiones que tomamos. Es un poco, suena medio andenazo, pero realmente si uno programa la producción, puede optimizar el consumo de recursos. En este caso, usamos gas, pero de todas maneras se contamina, se consume, entonces hay una la iluminación, porque obviamente necesitamos extractores, necesita energía eléctrica e iluminación, entonces también al programar eso ayuda. Lo mismo sucede también con el empaque, entonces unas selladoras de banda muy sencillas, pero de todas maneras pues no pueden estar en vacío, porque pues, no funciona, ¿de acuerdo? Listo. Eso respecto como a esa línea de productos. Los horneados requieren el consumo de energía en el batido, en la preparación o en el crecimiento, y ahí también, si uno programa, pues obtiene algunos ahorros. El mayor residuo que uno produce, ya les dije con los vegetales que hacemos, pero con los empaques, pues no sé, ¿qué tratamos de hacer? De
comprar la menor cantidad de producto al detal que sea posible, significa comprar uno bultos, lonas y eso pues esos bultos son digamos reutilizables. Es que en la industria de alimentos la reversa no es tan factible, digamos. ¿Qué hemos tratado de hacer cuando estamos buscando el empaque para nuestras masas? Sí pensamos en varias cosas, pero toca equilibrar, porque ahí hablamos un poco de la rentabilidad, entonces toca equilibrar. Que el producto no se dañe, porque si daña nuestro producto por ser sostenibles, pues perdemos. Entonces, aunque parezca un poco contradictorio, decidimos usar unas tarrinas plásticas que tienen una particularidad, y es que aunque no son directamente amigables con el medio ambiente, por lo menos podemos subirnos a una de las R's que son reutilizables. Y al ser reutilizables, porque vale la pena guardarlas. Ustedes son muy jóvenes, no les tocó, pero la generación de sus padres y sus abuelos guardaba las cocas del jabón, guardaba las cocas de la mantequilla y los vasos de la mermelada. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que ese es un abordaje, entre comillas, de sostenibilidad, porque pues, se reutilizan realmente, son útiles. ¿De acuerdo? Entonces, es un contentillo, pero eso es lo que podemos hacer por ahora con lo que tenemos. Yo realmente creo que si existiese otra manera lo haría, pero por el volumen nuestro yo no puedo irme detrás de las tarrinas para yo reciclarlas, no tiene mucho sentido. En algún momento pensábamos como en el recargue, como funciona en los de yogures, por ejemplo, que usan botellería de vidrio, pues porque la botellería de vidrio evidentemente es muy aséptica y se puede. No hemos pensado en otro material porque los clientes nuestros son relativamente inestables también. Ese producto, sobre todo, que es el de las masas, que es a donde hemos llegado, es un producto que tengo unos clientes industriales, cuando digo industriales me refiero a que compran un volumen porque tienen restaurantes. Otro negocio. Entonces ellos lo compran no para consumo de ellos, sino para producir. O sea, seguramente han ido a restaurantes donde les ofrecen waffles de pan de yuca o cosas de esas, son de ahí algunos. Y entonces, pues ellos compran un volumen, ¿de acuerdo? Entonces a ellos no se les venden esas tarrinas de 2 libras, sino que se les vende en otro tipo de empaques, y algunos nos piden dentro de sus políticas en bolsa, para que el residuo sea el menor posible, porque ellos consumen, lo sacamos en bolsas de 3 kilos, entonces ellos consumen esos 3 kilos muy rápido, por ende básicamente no tienen problema. Pero no es tan simple porque no afectaría la rentabilidad, digamos, para nosotros el que no tengamos que entregar un tarro más grande o que tengamos que entregarlo en bolsa o en tarrina, es marginal realmente, pues para nosotros no es una preocupación. Seguramente para algunas otras empresas lo es, pero para nosotros no lo es. Y para finalizar, ya como cerrando el tema y hablando de que toda la tecnología actualmente está en furor, ¿tú qué avances tecnológicos implementarías como para mejorar todo este tema de la logística dentro de Repito y Repita? Pues si hablamos de logística de distribución, probablemente tenga más sentido para nosotros. Para gestión de residuos, no lo es. Básicamente, escasamente manejamos los residuos, no le vamos a meter tecnología. Pero para los sistemas de distribución, les podría decir, la verdad es que es algo que yo creo que nosotros, por lo menos por unos muy buenos años, delegaremos. Significa que contrataremos a una empresa que se encargue de la distribución y delegamos el riesgo de asumir eso porque no es nuestro core de negocio. Yo voy a gastar tecnología en algo, la gastaré para vender más, no para eso. Todavía no lo veo como problema para nosotros, insisto. Y pues sí, cuando ya lo digo para ustedes me suena como duro, pero sí, esa es la verdad. En este momento nosotros no nos ocuparemos de eso. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos y ayudarnos. ¿Listo?